Capítulo 2. Llegando a tierra Tormentesky 1 de noviembre 12 p.m. en camino a Opeto, un comedor del barco, Debo de admitir que huele y se ve delicioso. Decía yo al entrar a comedor del barco, que es una larga mesa de madera para que puedan comer tranquilamente 15 ponis. Donde hay un buffet de verduras al vapor, y carnes a la parrilla para las grifos. Sí. La verdad que sí, decía Ak como se le hacía agua a su pico. Mientras el resto llegaba ya para comer. Como Chanti había llamado a comer, como relojito tenía el almuerzo para el mediodía. El resto de la mañana estuve revisando el barco, junto con Nick, que parece ser de la única a bordo que conoce de barcos al igual que yo. La nave es nueva, la verdad, está hecha de buena y resistente madera, se nota recién salida del astillero. Las velas son de calidad igual, básicamente todo es perfecto en esta nave. Parece que Come nos dio todos los recursos que tenían para ya no vernos más no más. Para no sentir ningún tipo de culpa después. En fin, nos vamos sentando todos en los cojines alrededor de la mesa, y Emma aún sentada flexionando sus piernas, es tan alta que creo que va a tener que coger su plato para comer tranquilamente, o comer agachada, ya ella verá. ¿Y dónde está nuestra cocinera? Pregunto yo como no la veía en la mesa, como yo obviamente, me senté al lado de Ak, y al otro lado se sentó Flower. Ya el resto sentada y sirviéndose la comida. Las verduras servidas o marinadas con ricas salsas. Puré de papa y arroz como acompañantes. Y para beber, varias jarras de jugo de naranja recién exprimida. Y varios filetes deshuesados de pescado frito para los grifos. Aquí estoy. Decía emocionada Chanti como traía otra bandeja más, tapada para que no se vea que se trae. Y va caminando hacia donde está Ak, que ya se estaba sirviendo algo de arroz. Y querido Ak, esa comida es para las demás, a ti te traigo tu platillo personal, decía emocionada Chanti como dejaba al frente de él, el plato tapado con una olla para ese propósito de tapar los platos para evitar que se enfríen. Pero antes que él dijera algo. Ella destapó el platillo. Y reveló que el pescado era de color rojo con marcas de rayas negras en ella, y que era 4 veces más grande que cualquiera de los filetes que trajo para las otras grifos, y le acompañaba papas fritas y arroz graneado con verduras, y una salsa roja sobre el arroz. Salmón a la parrilla, con arroz tostado con las mejores verduras, y salsa barbacoa, para las papas fritas y el salmón si gustas, decía ella con una sonrisa. Oye, ¿y por qué a él le sirves todo eso, y nosotros solo tenemos filetes de pescado de mar común, y puré de papa? Preguntó molesta Géminis, que se comporta más como la líder de las 3 hembras grifos. ¿Sí? Secundaron las otras 2, algo molestas. Si una de ustedes supiera cocinar, ¿no le darían siempre lo mejor a Ak? Preguntó Chanti toda tranquila, como abrazaba por detrás a Ak. Con eso le cayó el pico a ella. Pero yo usando mi magia, la alejé de Ak y la coloqué en el único cojín que quedaba libre. Me siento halagado por esto, Chanti. Créeme, pero no sé si podría aceptarlo, sabiendo que ellas, decía Ak señalando al trío de hembras grifos, no comerán algo de esto, dijo él señalando su platillo. Sintiéndose claramente culpable por tener un platillo tan bonito, que hasta su olor me da curiosidad de probarlo. Y eso que soy una pony. En los suministros para el viaje no hay salmón Ak, es un pescado de río de la zona noroeste de Equestria, muy difícil de capturar, porque no hay nadie en sí que pesque, y yo fui el que traje un salmón entero solo para el viaje Ak, me costó algo de dinero y algunos favores extras que conseguí en el trabajo provisional que obtuve en Equestria durante el anterior mes, dijo Chanti toda seria, por favor, no desperdicies algo que me costó traer solo para ti, por favor, suplicó Chanti. Oh, si realmente te costó mucho traerlo. Decía él como le dio su primer bocado a su trozo de salmón, y puso una cara de disgusto, pequeña, pero aún así se nota, como que te salió crudo por dentro. Decía él como se lo pasaba el trozo de salmón por respeto a Chanti. Estuve aprendiendo a cocinar para carnívoros todo este mes también Ak, lo siento si te quedo mal, pidió disculpas sintiéndose toda arrepentida Chanti. No te preocupes. Es pasable. Decía él como siguió comiendo pese a que se notaba que no le gustaba mucho. Pensé que los grifos comían hasta carne cruda de vez en cuando.
decía Mae sorprendida por el disgusto de Ak hacia lo crudo. Si te crías en el reino grifo, donde hay pocos árboles para hacer leña y cocinar, y la escasez del carbón es tal, que es solo para la clase privilegiada desde que Bloody empezó sus ataques a la nación hace 13 años atrás, decía Géminis toda seria, allí aprendes a comer cosas crudas desde que saliste del nido, desarrollando así estómago de acero, porque sí, nuestro organismo aguanta las cosas crudas, pero aún sigue sin llenar tanto como una carne bien cocida. Decía ella media pensativa. Y yo no he comido nada crudo en mi vida. Mencionaba Ak, el cocinero de la mansión preparaba la carne a la perfección, bien cocida como me gusta, decía haciendo memoria. Oh, es bueno saber eso, decía Shanti emocionada. En fin, solo podemos comer y dejar de hablar de Ak por una vez. Decía yo media harta ya de esto. Ya por fin todas se callaron. Por 5 minutos. Pero el que rompió el silencio fue Ak. Y revise la enfermería de la nave, los archivos médicos de todas están aquí, incluso de sus hijos, que por cierto sin contar al hijo de Floer, solo hay otros 4 hijos e hijas en el barco, y menores de 1 año por cierto, y yo sé que entre todas ustedes juntas tienen alrededor de 37 hijos e hijas. Dijo Ak, todo se rió. ¿Dónde están los restantes 33? Preguntó preocupado Ak. Yo sé que arriesgamos aquí. Así que no iba a arriesgar el futuro de mis hijos al traerlos. Decía Mick toda seria, aunque como madre sé que sería pésima, así que por eso los dejé en pezuñas equestres. Lo mismo, dijo Mae algo pensativa, aunque sí me gustó abrazarlos y jugar con ellos mientras duró nuestro momento junto. Decía ella media nostálgica. Mis hijos me recuerdan mucho a sus malditos padres. Y no puedo quedarme mucho tiempo con ellos porque me hace recordar los viejos y oscuros tiempos. Decía Shanti no muy a gusto con recordarlo. Yo solo tuve uno. Y gracias a una complicación durante mi segundo embarazo la cual me salvaste la vida Ak, decía Géminis como le sonreía agradecido, y que aprovecho para esterilizarme lo cual estaré profundamente agradecida, porque sinceramente, un parto fue suficiente para mí. Decía ella realmente sonando agradecida a Ak, no traje al mío, porque ya está con la cabeza lavada con toda la propaganda de apoyo a Bloody, y lo deje para que le quiten esa basura de la cabeza, decía ella toda seria. Yo igual dejé a los míos por eso último, decía Gertrudis toda seria, pero mis hijos menores los dejé en Equestria, que como Mig, no sentiría que fuera una buena madre, decía ella con pesar. Yo nunca quise hijos en primer lugar. Más me encantaba el proceso de cómo hacerlos, que tenerlos en realidad, y solo aproveché que Géminis me habló sobre que tenían que quitarle toda esa basura sobre Bloody de la cabeza, para dejarlos en Equestria igual, decía Jimmy. La excusa más egoísta hasta ahora. Espera. ¿Eso hace que los 3 hijos y una hija son tuyos, Cari? Pregunté yo. Sí, unos trillizos Pegasos de 2 años de edad, y una hija unicornio de solo unos días de nacido, decía Comet en su lugar de Cari. Y ya los mayores, como las demás, dejadlas para que se les haga olvidar toda esa maldita mierda que le enseñaron en esa academia pro Bloody, decía ella aún con odio al mencionar ese nombre. Y es algo que no pregunte. ¿En dónde los dejaron? ¿Es un buen lugar? Preguntó Ak preocupado. Sí, por lo que parece ser, si son buenos lugares Comet, nos ocupamos de ver que fueran así en primer lugar, dijo seriamente Cari. Eso es un buen augurio para el futuro de esos chicos y chicas, decía Ak más tranquilo. Y me cuentan más cosas sobre qué hicieron durante todo el mes, ya para cambiar a otro tema más tranquilo, preguntaba Ak con tranquilidad. Y allí se fueron los minutos diciendo que la mayoría consiguió trabajo para recoger escombros alienígenas de la invasión a Canterlot, y llevarlas lejos al desierto por un pueblo llamado Apelosa. Que Shanti es la única que se salvó, por tener la única que tenga experiencia en algo que no sea matar y pudo cocinar en un restaurante prestigioso, al decir que se conocía varias recetas exóticas, que eso sí ella no ha mentido. Varias horas más tarde. 5:39 p.m. Yo al terminar de comer, me largué de allí y me regresé al timón, porque ya me había cansado de escucharlas quejarse de que durante todo un mes trabajaban moviendo escombros. Bueno, Emma no se quejó ni una vez sobre eso, ella fue algo positiva y lo vio como un programa de ejercicios para recuperar así su figura.
En fin, que me fui dejando a Ak solo allí. Pero confío en él de que no se acostará con ninguna de ellas. Que él sí le interesaba escuchar cómo les fue, y si había alguna lesión o sobreesfuerzo que ellas hubieran hecho allí para que él estuviera al tanto, como el grifo sobreprotector que es, jeje. Aunque luego me preocupe de que algunas de ellas intentara drogarlo y así aprovecharse de él. Pero luego lo pensé muy bien y yo creo que no llegarían a eso, sino, se convertirían en los mismos desgraciados que las violaban cada día de vuelta en ese sótano húmedo de la mansión. Y que ahora intentaran seducirlo nada más. Pero que serán algunas de ellas súper persistentes, eso sí es un hecho. ¡Ey, capitana! Decía Cari, sonando media seria, no tan acostumbrada a ser ella un subordinado de nuevo, como subía al nivel donde estaba yo, con su magia encendida, haciendo flotar a su lado un juego de cartas. Hace tiempo que no escuchaba a alguien decirme capitana, decía yo en un tono nostálgico. Solo me lo decían con un tono nada serio mis tripulantes cuando lideraba mi flota pirata. Porque estábamos entre amigos después de todo, amigos que casi eran una familia para mí. Y que me resulta ahora extraño escuchar a alguien decirme capitana, seriamente. Siak nos contó de eso. Única sobreviviente de un ataque alienígena en medio del mar. Con todos los barcos destruidos. Fue un milagro que hayas sobrevivido a eso, decía ella como llegaba a acercarse hacia mí. Sí. Pero por ese tiempo no lo veía así. No me sentía bien que haya sido la única que sobrevivió a eso. No por nada las botellas de ron fueron mi nueva familia por todo un mes, decía yo algo deprimida. Sé lo que se siente. Aunque yo no tuve el beneficio de tener alcohol durante mis momentos de luto. Decía ella con leve tristeza como se sentó a mi lado, por eso tampoco quería dejar a mis hijos atrás. Quería traerlos a todos, sin importar el peligro. Pero, tenían que desprogramar toda esa maldita propaganda de Bloody de sus mentes primero a los más mayores, decía ella sonando frustrada por eso último. Pensé que si habían aceptado acompañarnos, era porque ya no creían en Bloody. Pregunto yo confundida, recordando los eventos del puente donde los rescatamos. No. Los acompañaron porque no querían quedarse solos y solo pensaban que esas cebras extremistas se habían ido en contra de lo que quería en realidad Bloody. Decía ella con un gran pesar. Mierda. No me sorprende la verdad Armor y necesito una crisis existencial por casi morir para darse cuenta que lo que le enseñaron en la academia de Bloody, es una mierda, decía yo con pesar igual. Al menos en Equestria lo verán psiquiatras y no necesitarán pasar por una experiencia cercana a la muerte para curarse. Decía Cari con algo de optimismo. Oye. Hay algo que me tienen en duda. Si has estado solo 12 años siendo esclava, y has dado a luz 9 veces. ¿Eso no significa que solo tenías menos de 3 meses de descanso entre parto y otro comienzo de embarazos? Pregunto yo con curiosidad. No. Peor solo 2 meses. A lo mucho. Y el tiempo más largo que tuve sin embarazarme, fue antes de mi última embarazo, todo un año sin agobios, sin comer carne si iba a tener grifos que, sí, mis primeros embarazos fueron de grifos, y que a la larga, me hizo acostumbrarme a comer carne. Y creo que deberías tú también hacerlo si vas a tener grifos, decía ella realmente no sabiendo cómo sentirse con ello. Comer carne. No lo sé. Hasta que me lo diga Ak en mi cara, no lo haré. Porque hasta donde yo sé, tal vez es algo que le dijeron los primeros doctores que vio antes de Ak. Y sabes, tuve tanta mala suerte que al parecer, mi cuerpo fue hecho para tener bebés al parecer. Embarazos naturales sin complicaciones para tener una excusa para tener una esterilización quirúrgica, sin problemas hormonales durante y después de dar a luz, para tener una excusa para esterilización por químicos nada, ni siquiera me enfermé ni una vez allí en ese sótano, realmente la suerte no estaba de mi lado para ayudarme un poco más para soportar eso, decía ella toda enojada al recordar eso. Al menos eso ya quedó en el pasado, decía yo para intentar animarla. Sí, pero ¿sabes por qué yo no busco el miembro de A como todas las demás? Preguntó ella sin mirarme directamente. No. Pero me alegra saber que no vas a eso, decía yo media extrañada por ese cambio de tema tan radical que me puso. Porque si yo lo aprecio y la verdad. Amo mucho a Ak por hacernos sentir vivas en ese horrible sótano y alimentar nuestra esperanza sobre el mañana.
Y aunque internamente ya no quiero más hijos, estaría dispuesta a embarazarme una 10ª vez de su hijo, así de mucho lo amo. Decía ella sintiendo con algo de tristeza. ¿O qué? No te sigo. Decías que no querías a Ak, y ahora dices que sí. Decía yo demasiado confundida. A eso llego. La cosa es que sí. Además de tener el cuerpo perfecto para los embarazos. El 9/9 fue el último de verdad, y eso porque yo ya tengo 43 años, decía ella con pesar. Espera, ¿tienes 43 años? Pregunto yo súper confundida. Porque la verdad, es que no se nota. Haz las cuentas, chica, una adolescente no se hace líder de una banda de mercenarios, lo hace alguien con años de experiencia en el grupo, demostrando mi valía cada vez que podía, decía ella toda seria. Ok. No cedí decirle que yo apenas tengo 26. Y me convertí en capitana de una flota pirata a los 19 años. Aunque bueno, también desde los 13 ya peleaba contra el gobierno corrupto de Aztecolt, así que algo de experiencia ya había acumulado. Pero ahora lo del hijo ya no se puede, pero, acabas de decir que lo amas. Decía yo seriamente ahora. Sí. Pero como no puedo darle un hijo para demostrar mi verdadero aprecio hacia él, lo haré luchando por él, hasta mi último aliento, dijo ella toda seria como suspiró antes de continuar, y mostrando las cartas que aún las tenía flotando a su lado, pero basta de estas cosas, jugamos póker con las demás chicas allá abajo. Preguntó ella con más calma mostrando las cartas. No puedes decirme todo eso y luego preguntarme si quiero jugar póker, decía yo sorprendida. Ya dije mi punto, no voy a tocar a Ak, pero demostraré amor por él luchando sus batallas, se acabó, puedes estar tranquila conmigo, decía ella con calma. Pero, ¿por qué no quieres tener sexo con él? Eso no me lo has dicho, decía yo semi impaciente. A eso. Como te dije, ya no quiero más hijos internamente, y eso también significa, nada de sexo por un largo tiempo, quiero que mi interior deje de estar tan abierto como un maldito túnel y poder sentarme con tranquilidad, porque además, di a luz hace unos días, aún estoy ultrasensible allá abajo y mis glándulas mamarias bien hinchadas que casi parezco una vaca, así que lo menos pienso ahora mismo es en sexo, decía ella toda seria como se paraba y me lo enseñaba. Demasiada información. Decía yo algo sonrojada como ella me enseñaba su posterior, te creo ahora. Decía yo aún sonrojada, ahora, ¿vienes a jugar póker o no? Estamos apostando quién tendrá un platillo personalizado con su comida favorita para mañana además de Ak, decía ella ya más tranquila. Ya. Iré, pero ¿cómo es que puedes tener esos cambios de humor tan bruscos aún? Pregunto yo, porque pasa de seria a triste, de triste a calmada muy rápido. Porque tuve un desajuste hormonal por primera vez en 12 años después del parto que se normalizara recién en 2 días más. Vaya suerte que tengo, ¿no? Dijo ella medio enfadada ahora. Ok, ya, no pregunto más, vamos allá, decía yo como veía el cielo para ver dónde estaba ocultándose el sol. Y así ver si seguíamos en ruta. Y sí, seguíamos en ruta, así que puse el seguro para mantener fijo el timón y me fui con ella. Porque la verdad, es un alivio tener una yegua menos en el deseo de querer acostarse con mi Ak. Y con Secora. Eso hacen 2. 2 de 10 hembras aún en el barco. Si el número aún no está a mi favor. Pero espero disminuirlo de alguna forma como pase el tiempo. 2 semanas después. Acercándose a Opetun, territorio Zebra, 14 de noviembre 3:33 p.m. se la ve a Esquí en el timón del barco, con la mirada perdida toda pensativa. El viaje fue tranquilo, con el cielo despejado todo el camino sin manipulación nuestra para ello. Porque apenas se viera una tormenta en el camino, solo con mandar a Pegasos y Grifos para eliminarla sería la solución. Pero esta vez fue tranquilo de forma natural. Aunque los vientos eran cambiantes. No era nada que yo no pudiera manejar. Ag recibió durante una semana salmón, y luego pavo esta semana para almorzar y cenar. Se ganó unos cuantos kilos de más, pero no es nada que una próxima travesía a pie, bueno, en su caso volando, no solucione. Y en ese tiempo pregunté si de verdad tengo que comer carne. Y me dijo que sí, pero no necesariamente carne roja de res o vaca. Con pescado sería suficiente.
Que sería más fácil digerir para un pony iniciante en el mundo de la carne. Y me explico que aunque parezca extraño, los ponis sí somos omnívoros, pero es por la vivencia en las épocas de las heladas que asolaron el mundo gracias a los wendigos que asolaban el mundo hace más de 1000 años, que para sobrevivir las hambrunas algunos ponis comían carne de los animales más pequeños y pescados. Y cuando terminó después de que se descubriera cómo alejarlos, con algo tan cursi como la amistad. Y los cultivos volvieron a crecer. Y a ver comida de nuevo, algunos ponis se acostumbraron a comer carne y lo siguieron haciendo después de ello, y pasarlos a sus hijos de sus hijos, y entre comunidades y hasta pequeñas naciones de esa época. Pero la moda duró menos de una década, como se lo empezó a ver como un tabú practicado por muy pocos. Por rumores horribles sobre que comer carne te volvía un bad pony, que en esa época significa volverse secuaz de Nictmaremon. Un cuento aunque equestre, pasó fronteras por lo grave que fue. Y desde que Nictmaremon intentó asesinar a Celestia y hacerse con el poder. Todos veían a los Bad Ponies como sinónimo de maldad. No por nada durante siglos hubo linchamientos a Bad Ponies en otros países que no eran Equestria. Y el porqué de ello, fue porque Celestia intentaba desmentir ese mito, e instauró leyes para proteger a los Bad Ponies. Pero ya el daño estaba hecho. El consumo de carne se volvió un tabú. Y los Bad Ponies no se arriesgarían a viajar fuera de Equestria, al menos que algo realmente los haga abandonar el único país que los tratan relativamente bien. Toda esa larga historia me lo dijo Secora, la parte sobre que esos mitos que creía cierto eran mentira. Porque sí, yo las creía. Y durante mi niñez, yo quería ser una Bad Pony por lo cool que se escuchaba. Que nunca dormías, y tenías visión nocturna. Y cuando intenté atrapar un pescado y comérmelo, el asco me ganó y no lo hice. Aunque también enterarme que el hecho de que el nunca dormir es falso. Eso sí me quitó un poco del misterio de los Bad Ponies. En fin. El hecho es que cuando termine esta misión, empezaré mi dieta de pescado. Ahora. El viaje fue tranquilo, nadie tocó a Miak. Y todas eran perdiendo el tiempo en la nave, o dormir mucho. Incluida Flower. Que pese a que era la vigía. Más paraba quedándose dormida allá arriba. Armory estaba feliz cuando cuidaba a los hijos de Cari y al hijo de Flower. Que a la vez ella, igual lo estaba cuando la acompañaba a Armory a jugar con sus propios hijos. Pero eso sí, cada día allí, le da más y más ganas de tener uno. Y mi frase cada vez que me dice eso es la misma, piénsalo con quién y cuándo, porque es una decisión muy importante, y aún tienes ese tiempo para pensarlo. Sé que es algo obvio, pero ella no nota mucho lo obvio. No es tonta, solo se tarda en entender algunas cosas obvias. Oh, y la bandera que propusieron ya la hicieron y ondea en el mástil más grande, solo 1 metro más arriba del puesto de vigía de Flower jeje. Joder, qué milagro, por fin veo tierra a la vista. Gritaba Flower desde su puesto de vigía. Ya era hora. Me dije a mí misma cómo me concentraba en mirar hacia adelante y pude ver tierra adelante, calculo que como a solo 10 minutos, porque podía ver hasta de lejos la mansión de Bloody que descansa sobre la colina más alta de Opetum, sobre la aniquilada Opetum. Como Flower bajó. Para estirar algo las alas y las patas. Oye, estamos bien cerca de tierra, ¿por qué no avisaste antes? Pregunto yo regañándola a Flower. Que estaba tan absorta en mis pensamientos, que pudimos haber encallado si esta Flower hubiera tenido el sueño pesado. Me quedé dormida, y solo por el sonido de una maldita gaviota que se paró en mi cesta allá arriba, me despertó, decía ella sonando somnolienta y enojada a la vez. Escucha, voy a empezar a parar la nave, tú dile a las que van a acompañarnos que vayan preparando abajo para salir, decía yo seriamente. Ok. Decía ella como se estiraba un momento antes de ir por las escaleras debajo de cubierta. Como también Emma subía a donde estaba yo en el timón. Escuche bien, ¿ya estamos cerca? Preguntaba Emma, que al parecer también estaba media somnolienta por acabar de despertar de una siesta. Sí, ve subiendo las velas para menorar la velocidad, decía yo seriamente. Como ella asintió e hizo lo que le pedí. Al acercarnos lentamente, podía ver la destrucción del pueblo de primera mano. Restos encallados de naves alienígenas formando obstáculos filosos en el camino.
que tuve que esquivar para llegar a la costa. Pero llegó a un punto que había tantos escombros filosos sobresaliendo del agua, que no quería seguir corriendo riesgos pese a que solo íbamos con el impulso anterior de las velas, que ya estaban amarradas en lo alto de los mástiles ya. Entonces le pedí a Emma que bajara el ancla de una vez para detenernos. Y cumplió. Haciendo que la nave se detuviera a 50 metros de los destruidos muelles de Opetum. Que la ciudad estaba como la dejamos. Llena de cráteres por el bombardeo masivo, que dejó la tierra negra y quemada, y solo habiendo algunas paredes de ladrillo no más altos que un potrillo, como únicos trozos que demuestran que alguna vez aquí hubo una ciudad. Además de restos retorcidos de las naves alienígenas derribadas que había alrededor de la isla. Aunque la mansión de Bloody seguía viéndose igual de imponente desde lejos, encima de su colina. Y la única razón de por qué la dejaron intacta cuando abandonamos la mansión es porque querían preservarla las esclavas como la lápida de Bloody Mary sobre la ciudad que ella corrompió. Estas armaduras sí que son geniales. Son tan cómodas que es como si no tuviera nada puesto, decía Flower al salir de los interiores del barco, y se quedó flotando sobre cubierta, ya con la armadura donada por Comet. Que la verdad es sorprendente. Una armadura de color blanco, hecha de aleaciones alienígenas de alta resistencia, de cuerpo completo, pero con algo de libertad en las alas, que dejan libres las plumas, pero tiene protección en la parte no emplumada de las alas, para evitar que el usuario pierda las alas, y solo plumas en el peor de los casos. Lo que sería la cabeza de la armadura, donde cualquiera pondría dos aberturas para los ojos. Esta armadura tiene dos paneles de vidrio blindando antirreflectantes blindado para los ojos para que el usuario pueda ver al enemigo con facilidad, y para el hocico, había un filtro de aire, que dejaba hablar con normalidad y que el resto escuchará. Que dejan unas aperturas mínimas para que pueda salir la melena y la cola por ellas. Y que tienen unos cristales de arcanita que ayudan a que el que los use se mueve con tranquilidad, y hasta refrigerar el ambiente dentro de la armadura, gracias a otro cristal alienígena que estos equestres han llamado el Herio. Y ambos cristales son recargables con magia. Y claro, un rifle en su espalda. Un rifle semiautomático, parecido al AK-47. Si quieren saber de dónde salió exactamente esta tecnología, lean el fanfic anterior, jeje, están acolchaditos por dentro. Decía toda animada Armory como estaba también en su armadura, llevando consigo solo unas alforjas, y sin ningún arma a la vista, caminando algo rara, pero creo que era por sentir lo acolchado de su armadura. Es una lástima que a nosotras no nos toca por ser las que estarán más visibles, decía Secora como llevaba consigo unas alforjas, sin armas. Sí. Se notan cómodas con cómo ella está disfrutando, decía Shanti algo celosa al señalar a Armory que se echó en el suelo y giraba como un tronco como si fuera un perro. Por mientras Shanti llevaba solo unas alforjas. Dormiría dentro de ellas si pudiera. Decía Armory en serio disfrutándolo. Pero entonces subía Kari sin armadura, pero sí con un rifle en su espalda, y un par de alforjas con suministros. «Ey, ¿por qué no llevas armadura?», pregunto yo toda seria a Kari. Porque aunque están hechas para tener algo de espacio por si tienes un culo más grande, o estás un poco subida de peso, no está hecho para ya sabes, una pony que acaba de dar a luz y está lactante, decía ella medio enojada por ese hecho. Bueno. Eso ya descarta también a las que tienen ya 4 meses de embarazo, decía yo con pesar. Porque bueno, aún mi panza aún no se nota, pero ya están hinchándose mis glándulas mamarias y no quiero pasarla incómoda dentro de una armadura cerrada. Pero la armadura es ensamblable y es funcional aun si una de las partes falta, puedes ir sin la parte trasera de la armadura si quieres, dijo Secora. No así que chiste, prefiero usarla como se debe ser, en vez de como podría usarse, decía Kari toda seria. Bueno, ya se te explico, y si no quieres, no quieres, dijo Secora con calma. Oh que estoy listo. Decía Ak como subía con solo unas alforjas, sin ningún arma. Ok, ahora solo espérenme un momento mientras consigo mis cosas. Dije yo seriamente como miré a Flower y Armory, ustedes, ya que están listas y protegidas, vayan a tierra, y fíjense si no hay peligro. Decía yo seriamente.
Pese a que de verdad, la ciudad era ahora un llano lleno de cráteres que difícilmente algo se ocultaría. Pero no quería correr riesgos. Y más con los escombros alienígenas que fueron lo que soportaron mejor el bombardeo y sus restos son más grandes y donde fácilmente alguien se podría ocultar y hacer una emboscada. Está bien. Vamos chica con mentalidad de perrito, decía Flower como recogía a Armory que estaba aún echada en el suelo y se la llevó con ella. Y el resto, ya saben qué hacer, proteger la nave como de lugar, está claro, decía yo en tono serio a Emma, que era la única de los que no iban a ir que estaba allí. No te preocupes, esta nave no será tomada por nadie, decía ella toda decidida y seria. Ok, ahora en serio, voy por mis cosas, no hay tiempo que perder de verdad, decía yo toda seria como ahora yo era la que bajaba al interior de la nave. 5 minutos después. Ok. Yo llevo mis alforjas, con las municiones para el arma que también llevo. Comida y agua extra para el camino que nos espera. Cuídate mucho, Ak. Decía Géminis, la más seria de las grifos toda preocupada por él, como le abrazaba. Parece que el resto de la tripulación se dio cuenta de que partíamos. Esquí. Llamaba Flower algo alarmada como estaba regresando al barco. ¿Qué pasa? Pregunto preocupada cuando la veo volar de vuelta junto con Armory. Es la mansión de Bloody, alguien estuvo allí, decía Flower alarmada. ¿Partidarios sobrevivientes de Bloody? Pregunto yo toda seria. Como estaba a punto de llamar a las armas. No, esta es la cosa, la mansión fue quemada pero como es de piedra caliza no resultó muy dañada, y los restos con la cabeza de Bloody empalada en una lanza que dejamos en la entrada, no están, decía Flower algo alarmada. Eso no es obra de un pro Bloody Mary, uno de esos locos hubiera preservado la mansión, decía toda seria Cari. Y eso que no te cuento lo peor, tampoco hay ningún resto de los guardias y sirvientes que mataron ustedes, decía Armory toda nerviosa. Eso sí es malo, porque un predador al menos hubiera dejado los huesos, decía Secora toda pensativa. Y la cerecita sobre el pastel, encontramos un círculo todo ennegrecido por ceniza, donde hay restos de los troncos que usaron para hacer al parecer una supuesta enorme fogata, y claro, restos de huesos de ponis y grifos en los restos, pero eso sí, parece que como si hubiera pasado hace varias semanas atrás, decía Flower toda seria. Está más claro que el agua ahora, alguien quería deshacerse de toda evidencia sobre la existencia de Bloody Mary, decía Cari bien seria. Yo no veo nada de malo en eso, decía Géminis. Como las otras dos grifos dijeron algo parecido. Sí, yo también opino que está bien eso, decía Mick toda pensativa. No hay duda ahora, esto debería alegrarnos, decía Emma antes que Mick terminara de hablar. Pero la cosa es, que en estos momentos a la única que beneficiaría en estos momentos que se borrará de los libros de historia Bloody Mary, es a la misma al que nosotros vamos a pedir dinero para que repare por los males que hizo Bloody su hija desheredada, dijo Mick toda seria. Porque no puede ocultarse al mundo lo que se sabe de Bloody, pero sí a su pueblo, y sin que el pueblo lo sepa, la presión social para pedir justicia para las víctimas de Bloody no existiría y por tanto, la sacerdotisa no haría nada para ayudar a los damnificados por las acciones de Bloody, incluso hasta negaría toda tranquila su existencia, decía Cari toda seria. Y sin naciones del mundo que le hagan presión pidiéndole ayuda, decía yo con algo de enojo. Ella no moverá ni un dedo o un bit para ayudar al mundo, decía realmente disgustado Ak. Parece que ser unos dictadores controladores es de familia, dijo disgustada Secora. Bien, esto no cambia nada el plan, es solo un acelerante para ir más rápido, hablar con ella y evitar que se salga con la suya, decía yo toda seria. ¿Y si hay que luchar? Preguntó Géminis. No es la mejor opción. Pero si hay que hacerlo, algo se nos ocurrirá antes de tener que pelear en el jardín de la paz eterna, decía yo toda seria. Y si por desgracia hay que pelear, dijo algo decaído Ak, tienen mi permiso de asesinar a la sacerdotisa líder. Dijo él ahora serio, lo que menos necesita este mundo es ese lado de nuestra familia, decía él seriamente. Yo y Cari asentimos. El plan era luchar para escapar si salía todo mal, no asesinar a otro gobernante. Pero si hay que hacerse. A la luz de estos hechos.
No me temblará el arma antes de apretar el gatillo cuando tengamos que hacerlo. Es miércoles. Aún en México. Pero cumplí. Apenas. Pero lo hice. Lo siento por la tardanza. Pero aquí está un nuevo capítulo, uno semi-tranquilo con más trasfondo de un personaje y lo que es un día en el barco para esquí. Espero que lo disfruten y no se olviden de comentar qué les pareció. Hasta la próxima semana mis queridos lectores. Donde ahora el camino a la capital será a pata. Con más riesgos que nunca antes.